Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Quién les habla? Es el Lucas Richie en un nuevo video, esta vez para hablar nuevamente del gusto en el manga y el anime. Es un tema que ya he tratado en videos anteriores, espero que los hayan visto para poder entender el hilado del razonamiento a lo largo de todos los videos y los grandes conceptos que intento explicar de forma dividida, pero bueno, vamos a hablar del buen y mal gusto. Me parece que en principio es una de las razones por las cuales el fandom se divide constantemente, ¿no? Junto con los elitistas y con la gente que defiende sus obras favoritas, está la gente que califica a los demás si tiene buen gusto o mal gusto según su propia perspectiva. Me parece que cuando hablamos de anime específicamente, como de otras obras, hablar de buen o mal gusto, que son palabras que tienen un peso positivo o negativo, estamos dándole una mirada equivocada al tema. Me parece que más que de bueno o malo tendríamos que hablar de un gusto entrenado y un gusto poco entrenado, sin darle una acepción positiva o negativa a la palabra, porque no estamos hablando de valores o cosas que tengan algún tipo de medición. Entonces el término bueno o malo no son elecciones correctas para lo que queremos definir. Vamos a hablar de gusto entrenado o poco entrenado y de diferentes planos. Uno tiene un gusto entrenado cuando conoce varias facetas de un tema y no solamente las que le interesan, sino que ha revisado todos los aspectos positivos y negativos, lo que les gusta y lo que no les gusta sobre un tema. Eso es un gusto entrenado, un gusto que ha sabido pasar por todas las etapas y por todas las perspectivas y por todas las visiones y por todos los tipos de un tema. En cambio, en el otro extremo, en los gustos no entrenados o simplemente gustos y ya, son simplemente personas que disfrutan de algún tema, de algún aspecto de un tema, de alguna característica en particular de un tema muy amplio y solamente disfrutan de una fracción de ella o no les interesa indagar y investigar más allá de su gusto personal para una satisfacción rápida de su necesidad, ya sea ver algo porque es divertido, porque le gusta, porque le emociona o porque le genera algún tipo de emoción en particular que desea consumir y repetir, y no ir más allá de eso. En cambio, el que tiene gusto entrenado puede disfrutar de diferentes facetas de un mismo tema o de diferentes características de un mismo motivo. O le puede divertir a una cosa y al mismo tiempo puede indagar sobre el significado que hay detrás, o indagar en diferentes etapas, o indagar en diferentes perspectivas, o indagar en diferentes temáticas de series, por ejemplo, que le pueden dar diferentes experiencias o diferentes niveles de entretenimiento, desde la risa más banal y satisfactoria hasta las reflexiones existenciales y psicológicas más profundas que pudiera encontrar. Me parece que, como hablaba al principio del video, el error está en darle una percepción positiva y negativa de tener un gusto entrenado o no. Me parece que es igual de válido que una persona disfrute del anime, por ejemplo, porque le divierte, porque le parece gracioso, porque le ayuda a pasar el tiempo, como la otra persona que disfruta, además de eso, también disfruta de investigar, de indagar cuáles son los mensajes que quiso imbuir el autor en la historia, si tiene preguntas existenciales, si tiene preguntas filosóficas, si se basó en algún dogma de algún autor filosófico, si esa obra en sí engloba algún mensaje mayor, además de lo que simplemente salta a la vista. Me parece que el error está en darle un peso positivo y negativo a eso. Las dos razones para disfrutar el anime está bien. Entonces, ¿por qué se genera este choque entre los elitistas y los anti-elitistas? Porque cada uno defiende sus gustos o su entrenamiento sobre la visión del anime como la visión correcta. Los elitistas defienden que anime como Evangelion, como Serial Experiments Lain, como Ergo Proxy y como tantos otros seinen que tienen profundidades y preguntas filosóficas y que tienen imbuido un cierto contenido un poco más pesado que los animes más chatarra, más divertidos y más pasatistas, son mejores que los que consumen los anti-elitistas, los cuales tienen una postura de que los animes son divertidos, son para reírse, son para ver un poco de ecchi, son para despejarse, para apagar el cerebro y nada más, que así está bien. Y que los animes como los que defienden los elitistas son animes para gente pretenciosa o gente que pretende ser más inteligente que los demás. Sin embargo, la postura de los antielitistas al mismo tiempo también hace lo mismo que la de los elitistas. Tienden a ponerse en una postura de superioridad que, por no buscar la profundidad y por disfrutar el anime de la forma más inmediata, tienen una visión más correcta de cómo se disfruta el anime, lo cual son dos visiones antagónicas que están muy mal. Ninguna postura está sobre la otra y ninguna postura es mejor que la otra, simplemente son diferentes. Eso no quita que haya obras buenas o obras malas, tanto de manga como de anime, y que la persona que consuma
constantemente obras malas, no es que tenga un mal gusto o un gusto poco entrenado, sino que tiene una visión bastante retorcida respecto a lo que disfruta. Contrariamente a la persona que disfruta de grandes obras todo el tiempo, que cree que su gusto es superior y que simplemente por eso lo reprocha a los demás y lo refriega a los demás como si fuera algún tipo de talento, eso también está mal. Hablemos de las malas obras, de los malos animes. ¿Qué es a lo que hace un anime malo? Que un anime tenga cuestiones existenciales o filosóficas o preguntas dogmáticas o que intente indagar al espectador y ponerlo en primera persona e incomodarlo, no lo vuelve mejor que una obra que simplemente sea una comedia para pasar el rato. Simplemente hace que la obra en algunos aspectos tenga mayor peso, ya sea más peso en el guión, en la dirección, en la construcción de personajes o en diferentes ideas que toma el autor para construir su historia. No la hace mejor. En el plano de la funcionalidad, una comedia simple que te hace reír es igual de funcional que una historia que busca acomplejarte y cuestionarte filosóficamente respecto a, por ejemplo, el significado de la vida, como lo puede hacer Evangelion o Ergo Proxy. Entonces, en ese plano las dos obras son igual de válidas. Sin embargo, en el plano del discurso o del mensaje, sí que hay un cambio en el peso de las dos obras que puede poner una por encima de la otra. Tenemos a los seinen, que generalmente toman cuestiones de la vida, cuestiones filosóficas y cuestiones muy complejas, y por el otro lado tenemos las comedias ecchi, las comedias más mundanas, las comedias que suelen ser más chabacanas y que suelen llegar a un público apuntado especialmente para un público adolescente, pero que también lo consume un público adulto. ¿Qué es lo que puede teñir a estas obras como malas? Su mensaje. Los seinen tienen mensajes de cuestionamiento, de crítica social, de crítica política, de crítica humanitaria, muchas veces, bien o mal planteados, los tienen. En cambio, las comedias más comunes y más mundanas, generalmente los ecchi o los que se titulan como malas obras, en general tienen un discurso o un mensaje bastante cuestionable, que vienen propiamente de la cultura japonesa, tales como la sobresexualización de menores, la objetivización de la mujer y diversos elementos narrativos que se usan de forma visual para atraer cierto tipo de público y que cierto tipo de público también tiende a defender como si fuera lo mejor o como si fuera la forma correcta de disfrutar el anime, tanto ese como los seinen. Entonces, ¿dónde termina lo que es buen gusto o mal gusto o gusto entrenado o gusto poco entrenado? Hay gente que disfruta patear pelotas de fútbol, hay gente que disfruta patear pelotas de rugby y hay gente que disfruta de patear bebés. Sin embargo, que ese sea su gusto personal no justifica que esté bien patear bebés. Ese es el escudo que utiliza mucha gente que tiene gustos deplorables o gustos moralmente debatibles respecto a defender su postura de sus gustos, de lo que está bien, de lo que para ellos está bien y de que los demás no pueden atacar porque no tienen la autoridad personal para hacerlo, porque los gustos son subjetivos como los colores y es un gusto personal que no puede ser atacado por una visualización externa de los demás. Así como no es correcto y no está bien y no es tolerable que la persona que le gusta patear bebés defienda su postura simplemente porque es su gusto y su opinión, no está bien tolerar a la persona que simplemente mira animes donde se sobresexualiza a menores, se objetiviza a la mujer y se utiliza a la mujer como atractivo visual principal en la historia, y que eso lo justifique como que está bien. La realidad es que no. El gusto o el buen gusto o el gusto poco entrenado termina cuando eso termina afectando a los demás. El límite de la opinión o del gusto está cuando termina afectando a los demás. Es como la gente que justifica a Light Yagami o a Thanos y dicen que tenía razón. Claro, Light tenía razón porque solamente asesinaba a gente que había cometido crímenes. O Thanos tenía razón, el universo tiene recursos limitados, hay que borrar a la mitad de la humanidad. Claro, esa gente tiene una visión bastante sectaria, bastante agresiva y bastante difícil de justificar. A mí no me gustaría que una persona que opine eso tenga un mínimo de poder sobre mí, ya sea un poder político o un poder de decisión. No lo veo correcto. Simplemente no está bien. Son visiones y posturas que no se justifican en opiniones. Creo que no tengo que comentar, y que ya lo he comentado varias veces, por qué la sobresexualización de menores y el anime y manga lolicón y el largo, etc. y la sobreexplotación del fanservice en el anime no es algo positivo de ver. Ya lo he explicado en varios videos,
Pero por las dudas, como siempre digo, nada es inocente. Cuando uno está viendo una de estas series, piensa que no lo está afectando, que es una comedia divertida, que se va a reír un rato y ya está. Sin embargo, el ser humano es afectado por todas las cosas que ve, es afectado por su entorno, quieras o no, de forma consciente o no. ¿Por qué hay tantos otakus que quieren irse a vivir a Japón y que creen que Japón es una gran y enorme utopía donde todo funciona perfecto, donde nadie hace cosas malas? Porque son influenciados de mala manera por el anime. Y así como está ese mensaje en una o varias o muchas obras que hacen creer que Japón es un país excelente para ir a vivir y que es una de las mejores potencias del mundo y que es un paraíso donde todo funciona como un violín, también hay mensajes subliminales que se meten en la cabeza de uno sin darse cuenta. Y esto no aplica simplemente para los chicos o para los menores que son más fácilmente influenciables. He visto muchos adultos, de verdad, gente muy grande, muy influenciada de mala manera por el anime, que realmente tiene posturas bastante deplorables y que tiene aún acciones mucho más cuestionables. Entonces, en conclusión, ¿existe o no existe el buen gusto en el anime? La realidad es que no. Existen gustos entrenados, poco entrenados. Si revelás tu postura y crees que sea cual sea te da un punto de superioridad sobre otros, realmente eso ya te descalifica totalmente. Incluso si tu postura es la más refinada y la más entrenada y la más experimentada dentro de todo el catálogo de manga y anime posibles. La realidad es que hay que respetar los gustos de los demás. Sin embargo, también hay que señalar cuando algo tiene un mensaje oscuro, cuando algo tiene un costado reprochable o cuando una obra simplemente se vale de un recurso para llamar la atención y precisamente ese no es un recurso positivo. Así que bueno, por lo menos esa fue mi opinión respecto al buen o no buen gusto en el manga y anime. Los leo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.